La Biblia dice en Lucas capítulo 5, versículo 24, en el versículo 17, que un día Jesús estaba enseñando y estaban sentados los doctores de la ley y los fariseos, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y dice que el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro donde estaba Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Estos hombres no encontraban la forma cómo llevar el hombre donde estaba Jesús enseñando. Había un problema. No encontraban cómo llevar al hombre donde estaba Jesús por causa de la multitud. Se idearon bajarlo por el techo de la casa para que el enfermo pudiera estar presente cerca de Jesús. Y así lo hicieron. Cuando abrieron el tejado de la casa, que bajaron el paralítico, en el versículo 19 dice: pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa por el tejado, le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Esto de inmediato llama la atención de los escribas y los fariseos que estaban alrededor de Jesús, porque ellos entendieron que solamente Dios podía perdonar pecados. Y ellos estaban en lo cierto. Solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Dónde podemos ver eso? En el versículo 21 dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a gavilar diciendo: este habla blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? O sea, ellos estaban en lo cierto. Entonces, en el versículo 22 dice: Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué gaviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir a tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Jesús le está diciendo a los fariseos: miren, ¿por qué ustedes piensan en sus corazones tales cosas? Porque Jesús conoció en sus corazones lo que ellos estaban pensando. Por eso le dijo: ¿por qué gavilan en sus corazones? ¿Qué es más fácil? Decir, ¿tus pecados te son perdonados? O decirle al paralítico: toma tu lecho y anda. Es decir, que la prueba que Jesús estaba presentando de que él no era un hombre común y corriente fue el milagro que él hizo, que levantó al paralítico de la cama. Es decir, él dijo: tus pecados te son perdonados. Los escribas y los fariseos dijeron: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? En vista de que los fariseos tenían esta inquietud, esta interrogante, Jesús le confirma con hechos que Dios había dado poder a él, no solamente de perdonar al paralítico, sino también de levantarlo de la cama. Por eso dice, versículo 23, que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Entonces el versículo 24 es donde él le responde: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y dice que al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. O sea, Jesús le está confirmando a los escribas y los fariseos que Dios le había dado poder a él, no solamente de levantar el paralítico, sino también de perdonar pecados. En otras palabras, miren, la confirmación que yo puedo perdonar pecado es que yo puedo levantar a este hombre de esta cama. Fíjense que le dice: ¿qué es más fácil? Decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Obviamente, para nosotros simplemente es más fácil decirle: tus pecados te son perdonados. Bueno, porque él lo dijo y ya. Pero cuando Jesús dice al paralítico: toma tu lecho y levántate, Jesús está declarando una palabra que en el momento que él la mencionó, tuvo que haber un milagro creativo en el cuerpo de este hombre, ya que él hacía muchos años que estaba paralítico. Todos esos nervios, todos esos tejidos, todos esos huesos que estaban afectados, Dios tuvo que hacer una transformación a través de la oración de Jesús, o la palabra que él dijo a favor de este hombre que estaba postrado en esta cama. La confirmación que nosotros tenemos de que nuestro Dios es un Dios poderoso y que en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados no es solamente lo que nos dice la Biblia o lo que dicen los profetas de la antigüedad acerca de Él, sino que Dios lo demuestra con hecho a través del poder que Dios le dio a su Hijo Jesucristo.
Jesús no solamente perdonó los pecados de este hombre, sino que también lo levantó de la cama, lo sanó. Dice que al instante, oiga bien, este hombre se levanta en presencia de ellos y tomando su cama en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Al instante, en fracciones de segundo, el hombre, luego que Jesús termina de dar la orden, entonces se levanta y empieza a caminar con su cama encima. Un milagro que está demostrando que Jesús tiene poder, no solamente de perdonar pecados, sino también de levantar los muertos, levantar los enfermos, sanarlos, libertarlos de toda clase de enfermedad. ¿Ustedes creen que yo no tengo poder ni potestad para perdonar pecados? Se lo voy a demostrar. Paralítico, toma tu lecho y anda. O sea, no lo dice ahí de manera literal, yo estoy parafraseando. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Sanó al paralítico, perdonó sus pecados, pero a nosotros también Él nos levantó, porque nosotros quizás no estábamos paralíticos de manera literal como estaba este hombre postrado en esta cama, pero estábamos paralíticos por causa del pecado. Satanás nos tenía atado. Unos estaban en el consumismo de sustancias controladas. A otros los sacó de muchísimos problemas, muertos en nuestros delitos y pecados. Y de ahí Dios nos levantó. Estábamos atados por la parálisis que produce el pecado. Y Dios nos perdonó, nos lavó con la sangre de su Hijo y ahora nos presenta como justo delante del Padre. Que tenemos debilidades, que tenemos flaqueza, eso lo sabemos. Pero tenemos un Dios, hermano, que en medio de la batalla nos fortalece y nos lleva de la mano para que vayamos a paso firme hacia la victoria final. Aleluya, hasta que recibamos la corona que Dios nos tiene allá arriba. Y usted no puede permitir que un diablo derrotado arrebate eso de su corazón. Dios te dio las armas para que pelee, para que siga hacia adelante, corriendo como un atleta hasta recibir la corona de vida. Y dice en el versículo 26, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. El milagro que aconteció aquí, en este evento donde Jesús estaba predicando, produjo un asombro, espanto. La gente se quedaron atónitos por lo que estaba aconteciendo allí. Y dice que ellos decían, hemos visto maravillas. Porque Dios hace maravillas en medio de su pueblo. Está postrado, tiene problemas, tiene debilidades que no ha podido superar. Para Dios nada es imposible. Siempre que nos pongamos en las manos de Dios y confiemos en Él, Él se encarga de hacer el trabajo que nosotros no podemos hacer. Hay algo importante que nosotros tenemos que destacar, es que fíjese que Jesús le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero realmente el paralítico no fue para que Jesús le dijera, tus pecados te son perdonados. Él fue para que Jesús lo sane. Si hubiese sido yo, le digo, óyeme, pero esto no tiene sentido. Me traen aquí para que este hombre me levante y entonces él me dice, tus pecados te son perdonados. Es decir, Jesús le perdonaba sus pecados, pero él estaba paralítico. Seguía con el problema. ¿Qué nos da a entender esto, hermano? Que realmente Dios le da gran importancia a la vida de los creyentes cuando éstas están en ausencia de la carga del pecado, aunque en un momento determinado éstas estén afectadas por un problema de salud. Es decir, tú tienes un problema de salud, tienes quizás diabetes, tienes problemas en el estómago, problemas en la cabeza. Hay diversas enfermedades que pueden tocar a una persona. Pero en medio de esa situación, problema de salud, usted puede mantenerse firme delante de Dios sin que el pecado pudiera ser un peligro para la salvación de su alma. ¿Entiende? Es decir, Dios me perdonó, siento la presencia del Espíritu Santo, puedo glorificar a Dios, allí yo oro, allí yo clamo, allí yo siento la paz de Dios, estoy confiado que si en el momento que Cristo viene por mí, yo me muero, me voy con Él. Pero la enfermedad se queda ahí. Dios me perdonó, pero Dios no me sana. Porque Dios hace como Él quiere, mi amado. La Biblia dice que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. O sea, que si a Dios le place sanar o no sanar a una persona, gloria a Dios, Él obra como Él quiere. Pero aquí lo más importante es que nuestras vidas, nuestras almas, estén en ausencia del efecto
mortal que produce el pecado en nuestros corazones que obviamente pudieran poner en juego nuestra salvación en el momento de nuestra partida. Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, pero él no se levantó, se quedó paralítico. Ahora, ¿cuándo se levanta? Bueno, cuando ya Cristo le decreta el desafío a los escribas y los fariseos que estaban allí, ¿verdad? Mirando a ver lo que acontecía, observando al hombre, mirando a ver si cometía cualquier error. Ellos, en una reunión probablemente muy breve ahí, de manera secreta, ellos dijeron entre sí, ¿qué blasfemia es esta? Porque ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Y Jesús conoció en sus corazones lo que ellos estaban pensando. Y por eso fue que de ahí vino entonces la respuesta a los escribas y los fariseos. ¿Qué es más fácil decir? Dijo Jesús. ¿Tus pecados te son perdonados? O decir al paralítico, levántate y anda. Jesús le hace una pregunta, pero no hubo respuesta. Jesús mismo le da la contesta. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, toma tu lecho, levántate y vete a tu casa. Así es, mi amado, que estas personas que están quebrantadas de salud, que están en la iglesia y que todavía Dios no le ha sanado, no le pregunte al Señor por qué tú no me has sanado. Tranquilo, tranquila, que el Señor sabe por qué Él permite las cosas. Dice la Biblia que a todos aquellos que son llamados con el propósito de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Lo ve? Aquí lo más importante es que nosotros podamos estar firmes en el Señor y que en un momento de debilidad, de flaqueza, que pudiéramos cometer errores, tenemos un abogado a quien nosotros podemos pedirle auxilio. En Primera de Juan, en el capítulo 1 y versículo 8, dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted ve que tenemos un abogado que nos defiende, que nos limpia de toda maldad. ¿Cómo lo hace? A través de la fe en Él y la sangre que Él vertió en el Calvario. Dice el versículo 10, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oiga lo que dice el apóstol. Si decimos que no hemos pecados, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Fíjese que dice el apóstol, si decimos que no hemos pecados, es decir, algo que pasó. No está hablando en el presente aquí, algo que ya fue. O sea, Dios nos perdonó, nos lavó con la sangre de su Hijo y ahora nosotros andamos en vida nueva. Pero en el transcurso del camino hay manchas que pudieran salpicar nuestra vestidura. ¿Lo ve? Que obviamente estas manchas están relacionadas con el pecado. No es que usted practique el pecado de manera directa, sino que es tanta la influencia demoníaca, satánica, toda esa depravación, corrupción que generan las personas en nuestro entorno, pudieran ser un peligro para nuestra salvación. Pero como nosotros estamos en el Señor y venimos a Él, a su presencia, clamamos a Él, y cualquier mancha que haya que esté vinculada con el pecado, Cristo la limpia de una vez, la perdona. Eso debe de hacerse de manera permanente. Siempre que vas al altar, ora, clama, gime, pídele a Dios que le limpie, que le purifique. Porque el propósito es mantenernos, ¿cómo? Puro delante de Dios. ¿Cómo se logra eso? Viviendo en su presencia de manera constante. O sea, no es que usted va a pasar las 24 horas de rodillas, no. Es que donde quiera que nosotros estamos, debemos estar en comunión. No perder de vista bajo ninguna circunstancia que somos evangélicos. Si vas en el auto, si vas en el metro, si te desplazas en la motocicleta, si estás en la oficina o haciendo las tareas de la universidad, debe tener pendiente, mi amado, que nosotros somos evangélicos, cristianos que hemos sido lavados con la sangre bendita de Jesús y que tenemos al Espíritu Santo, el que nos guarda, el que nos protege, el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Por eso dice la Biblia en Efesios, en el capítulo 4, y no contristéis al Espíritu Santo en la promesa con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, hay que tener una comunión permanente con el Espíritu de Dios, siendo presencia, comunicarse con Él
pedirle las fuerzas necesarias para poder vencer en un mundo despiadado, lleno de demonios que se mueven en las regiones celestes a fin de distorsionar la visión que Dios puso en ti. Pero no temas, mi amado, porque con nosotros está el poderoso Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que nunca ha perdido una batalla, el que peleó desde la cruz la batalla más arreciante contra todo el mundo de las tinieblas para que la iglesia tuviera victoria, triunfo. Así que no tememos, hermanos, a las amenazas de las cuales somos víctimas por causa del pecado, los demonios, Satanás, el sistema y todo lo que se levante contra nosotros. Porque Dios nos dio las armas necesarias para que podamos salir vencedor en cualquier escenario que tengamos que pelear. Ya Cristo te perdonó, así como perdonó al paralítico y lo levantó, ya Cristo hizo la obra. Ahora, debe de tratar de mantenerte firme, unido a Él ahí, sin ceder bajo ninguna circunstancia a las tentaciones para que Satanás no pueda acusarte. Porque ahí que consiste el problema. Cuando tú cedes a la tentación, entonces Satanás te acusa y va perdiendo fuerza.